Hermanos, ¿cómo están? Un saludo para todos en sus hogares, en sus familias que están allí estudiando la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 7 y leeremos los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra inspirada por Dios. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Oremos. Padre, gracias Señor, porque tu palabra nos muestra que somos conocidos por ti y que somos también rescatados por ti en medio de un mundo idólatra, un mundo que se rebela contra tu nombre. Padre, permite que esta palabra guíe nuestras almas al consuelo y también a la expectativa de poder ser rescatados de un mundo de tinieblas. Gracias por esta palabra, gracias Señor por la revelación de Jesucristo. Guíame en medio y guíanos en este tiempo para que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones, fruto de salvación también a quien no te conoce. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Pastor. Amén. Bien, y el secularismo, no sé si han escuchado ese término, es una filosofía de este tiempo que se ocupa únicamente del aquí
y el ahora. Es decir, el secularismo está dirigiendo al mundo a pensar únicamente en las cosas de este mundo, sin considerar para nada lo eterno. Están diseñando un mundo para que la felicidad se encuentre en este mundo, para que la satisfacción sea este mundo, totalmente sin nombrar y sin tener en cuenta a Dios. Esto contrasta con lo que sucedía en el siglo XVIII con Martín Lutero y también con Juan Calvino, más bien el siglo XVI exactamente, donde toda la gente estaba preocupada por el destino eterno de sus almas. Realmente eso fue lo que produjo la Reforma, porque todos querían pagar indulgencias, estaban muy preocupados por el destino eterno de aquellos que habían muerto, de sus familiares. Entonces, en ese tiempo, todos estaban preocupados por su eternidad. Sin embargo, eso contrasta con lo que pasa hoy en día cuando el secularismo ha impregnado la cultura de nuestro tiempo y no admite absolutamente que se nombre nada de lo eterno. Esta sociedad y esta cultura no admite que sus decisiones, que sus vidas, que todo lo que hoy valoran va a tener un efecto eterno. El secularismo, esta filosofía impregna la sociedad, está en el aire que respiramos, está en las universidades, está en los medios, está en el internet, está en las redes sociales, porque nadie se preocupa de la eternidad. Aún los gobiernos quieren resolver los problemas de la sociedad con más tecnología, con más educación y ahora afanosamente buscando una vacuna también para poder garantizar que todos tendrán una mejor calidad de vida. Sin embargo, el texto que estudiaremos, en este texto Dios ha planeado un rescate no de las aflicciones de este mundo, sino que es un rescate del destino eterno que sobrevendrá sobre todos los habitantes del mundo. Y ese es el mensaje en esta hora para ustedes. Dios conoce a todos sus siervos y los rescata de su ira. Dios conoce a todos sus siervos y los rescata de su ira. Estudiaremos este texto en 2 puntos bastante sencillos de comprender, tal como el mensaje. Dios, en primer lugar, veremos de los versículos 1 al 12 que Dios conoce a todos sus siervos, y luego veremos de los versículos 13 al 17 que Dios rescata a todos sus siervos. Entonces tenemos un interrogante que vemos en el capítulo 6, versículo 11, dice el texto dice, hasta que se completará también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Hay un número de consiervos que están allí. Veíamos en el mensaje anterior acerca de los que están clamando por venganza, pero faltan aún que se complete ese número de aquellos que van a morir por el testimonio de Jesucristo. Esa pregunta está ligada directamente también al versículo 17, donde aquellos que están padeciendo la ira del Cordero hacen una pregunta: ¿quién podrá sostenerse delante del Cordero? El capítulo 7, el texto que estamos estudiando, responde de alguna manera, es como un interludio, es decir, hay destrucción antes y hay destrucción después, y en el centro vemos en el capítulo 7 una especie de pausa dentro de esa destrucción antes que se completen esas 7 trompetas, esa destrucción que va a ser mayor inclusive que los sellos que se han desatado anteriormente. En el verso 1, Juan describe una imagen impactante. Hay 4 ángeles deteniendo los vientos, están listos para desatar la destrucción que viene sobre la tierra. Sin embargo, un ángel
un mensaje del Dios vivo, es casi la voz de Dios, Dios diciéndoles que se detengan, que no hagan daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, es decir, a toda la fuente de la vida humana, hasta que los siervos de Dios reciban un sello en sus frentes. Dice el versículo 3, precisamente diciendo, venía esa voz, ese ángel, mensajero de Dios: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Precisamente la expresión sellar en la frente es usada también en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, cuando tenemos allí una escena en el Antiguo Testamento. Dios ordena sellar en las frentes a todos aquellos que no han participado de la idolatría en Jerusalén. Estos siervos que van a ser sellados son los que gimen por la idolatría de Jerusalén, mientras en el santuario hay toda una abominación, y Dios entonces ordena librar del exterminio solamente a estos siervos que están gimiendo, que están adoloridos, que están totalmente entristecidos por la idolatría de Jerusalén, y especialmente en el santuario mismo de Dios. Y esta misma escena parece que se repite aquí en Apocalipsis, es un eco, esa escena del Antiguo Testamento, porque ahora en Apocalipsis los siervos de Dios son sellados y destinados a salvación eterna. En otras palabras, Dios toma la iniciativa en medio de esos sellos que están siendo desatados para poder sellar y destinar para salvación a sus siervos. Dios conoce perfectamente a todos sus siervos. Dios conoce, así como pasaba en Ezequiel, a todos los siervos que están gimiendo por el pecado de la humanidad, a todos que están indignados con la rebeldía contra el Dios o contra nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. También Dios conoce a todos los siervos que están dispuestos a entregar sus vidas por el testimonio de la palabra de Dios. Quizás no necesariamente alguno de nosotros en esta área o en este continente vamos a ser perseguidos, al menos aún no hemos escuchado eso. Sin embargo, Dios conoce a todos aquellos que están dispuestos a entregar su vida por el testimonio de la palabra de Dios, deponiendo sus intereses, deponiendo sus prioridades por la palabra de Dios y por el testimonio del Evangelio. Pero también Dios conoce perfectamente a todos aquellos que huyen de la idolatría, que adoran únicamente al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor y Padre eterno. Hermano, quizás tú pienses que las aflicciones que estás pasando, que las circunstancias que estás atravesando en estos tiempos, es probable con enfermedad, con escasez, con frustración, con tensiones, con desánimo también. Pareciera que haces parte únicamente de todo lo que el mundo está recibiendo, que quizás haces parte de las estadísticas de este país, o quizás estás pensando que Dios no se ha fijado en tu situación, en tu condición, que eres extraño a la sociedad, que estás sufriendo a solas en algún rincón de este planeta y de este país, aún en tu barrio, en tu trabajo. Quizás piensas que eres contado juntamente con todos aquellos que también padecen los efectos de estos tiempos. Sin embargo, Dios nos recuerda que Él conoce perfectamente tu vida y conoce todos tus temores, y también te ha sellado para salvación. Ahora hay una pregunta también: ¿cuántos serán rescatados de la ira del Cordero? El versículo 4, hay un número allí
dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este número es el resultado de multiplicar 12 por 12,000, pero en realidad es un número simbólico, habla de un número perfecto, es un número completo que habla acerca de que el número de aquellos consiervos que faltan por morir será completo, estará perfectamente, ninguno quedará por fuera de ese número. No se trata perfectamente, o como quizás algunos puedan pensar a primera vista al ver el texto, que se trata de unos elegidos por su etnia, es decir, por pertenecer al pueblo, a la etnia, al linaje de Israel. Pero en realidad este número nos recuerda más bien que esas 12 tribus que salieron cuando fueron liberadas de Egipto, también por un cordero que fue sacrificado para que ellos pudieran ser liberados de la opresión y de la esclavitud de Egipto. El versículo 14, justamente cuando un anciano mejor le pregunta a Juan quiénes son, él mismo contesta que son aquellos que vienen de la gran tribulación. Entonces ellos han salido de la tribulación y también han sido rescatados, como nos dice el capítulo 14, donde menciona también a los 144,000 como aquellos rescatados de la tierra. Entonces tenemos allí este número que no representa, y eso tenemos que tenerlo presente, no representa un pueblo que pertenezca a un linaje, sino que es un símbolo de todo el pueblo o todos los siervos que no participaron tampoco de la idolatría. Al leer estos versículos del 4 hasta el 8, si los leemos detenidamente notaremos, y aquellos que pueden les gustan esos detalles, no está mencionada la tribu de Dan. La tribu de Dan participó en la idolatría en Jueces capítulo 18 y este número parece representar a aquellos que no participaron de la idolatría del mundo. Más adelante, como lo estudiaremos en los pasajes siguientes, no se arrepintieron de la idolatría a pesar de las calamidades que estaban recibiendo, pero los siervos que son sellados, que son apartados, que son rescatados por Dios, esa cantidad es innumerable y ellos tampoco participaron de la adoración de dioses falsos. El versículo 9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero con vestiduras blancas. Esta escena es gloriosa porque nos habla de una multitud innumerable que nadie puede contar, y es bien interesante porque Juan en el versículo 4 escucha el número, pero cuando nos dice el versículo 9, miró lo que significaba ese número, y es una multitud de pueblos, de lenguas que adoran. El versículo 10 dice que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A esa adoración se unen los ángeles, también los ancianos, los 4 seres vivientes. Nos dice el versículo 11, todos caen sobre sus rostros delante del trono en adoración, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios extiende salvación a pueblos, linajes y también a diferentes lenguas en todo el globo, en todo el planeta. Dios continúa sellando, continúa salvando, y también su obra se completará perfectamente en esta tierra.
Hermanos, este es un tiempo propicio para adorar a Dios por todos aquellos que están siendo salvados de la ira del Cordero. Dios sigue salvando aún en medio de la pandemia. Dios está dirigiendo estos tiempos para que todos seamos sensibles a su voz y volvamos a Él en arrepentimiento. Que la iglesia sea renovada en su entendimiento del Evangelio, pero también que se produzca salvación a aquellos que jamás han escuchado las buenas nuevas de salvación. Unámonos en adoración y participemos también juntamente con todos los ángeles que dice la Biblia también que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Unámonos a la adoración del trono de Dios en acción de gracias y también al clamor de todos los que están siendo salvados y han sido añadidos a este pueblo que ha sido rescatado. Y precisamente esto nos lleva al segundo punto. El primer punto vimos que Dios conoce a todos sus siervos, la cantidad perfecta de siervos. Dios sigue el avance de esa salvación para su pueblo. Y entonces, en segundo lugar, Dios rescata a todos sus siervos, de los versículos 13 en adelante. Aquellos que han sido conocidos por Dios son rescatados también por Dios. El versículo 13 hay una pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el anciano responde entonces: ¿quiénes son aquellos que están delante del trono de Dios? Vienen de la gran tribulación. En otras palabras, dice el versículo 14, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos que son rescatados de esa tribulación, nos da la idea y nos está mostrando esa imagen que aquellos que son sellados, rescatados y hacen parte de este pueblo santo que adora juntamente con los ángeles, con los ancianos, viene de la angustia. Ha sufrido aflicción, ha sufrido las tensiones de este mundo y precisamente fueron rescatados, como nos lo dice el capítulo 14 más adelante, los identifica como aquellos que han sido sacados de la tierra. No han sido sacados propiamente de sus aflicciones, pero el Cordero ha limpiado sus vestiduras. Aquellos que han creído por la fe en Jesucristo han limpiado todas sus almas, han sido perdonados sus pecados, han creído en Jesucristo, han sido ahora declarados dignos, revestidos de la justicia cuando se acercaron al trono de Dios en arrepentimiento, creyendo que Jesucristo es verdaderamente ese Cordero que libra de la muerte eterna. El versículo 14 dice que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa palabra emblanquecido es la misma usada en la transfiguración, de tal manera que aquellos que han sido lavados ahora resplandecen en la limpieza de sus almas y sus corazones, porque pertenecen ahora a un pueblo que glorifica y adora a Dios. Aquellos que son conocidos por Dios son aquellos que han sido perdonados por el Cordero, que se han arrepentido y sus vidas dan testimonio coherente con ese arrepentimiento, están dispuestos a ser fieles hasta la muerte, a dar sus vidas inclusive, porque se identifican también con el Cordero. Sin embargo, aquellos que consideran este mundo su hogar y este mundo como la única fuente de su esperanza, no necesitan ser rescatados. Hay algo que se denomina el síndrome de Estocolmo, y esto le sucede a aquellos que se identifican tanto con aquellos que los han capturado, que no quieren salir del secuestro cuando son
inclusive maltratados, tienen empatía con aquellos que los afligen. Hermanos, es probable que también meditemos en ello para que no nos dé el síndrome de Estocolmo estando en un mundo que está totalmente cautivo por el pecado, donde todas las angustias y hay idolatría y hay todo tipo de rebeldía contra el Señor, y nosotros que pertenecemos a Cristo participemos también pensando como este mundo y quizás no queriendo ser rescatados. Esa pregunta es muy importante y quiero hacértela en esta hora, joven, hermano, hermana, ¿de verdaderamente quieres ser rescatado de este mundo? Examinemos nuestros corazones, qué tanto también estamos afianzados en este mundo, de tal manera que quizás amamos tanto esta tierra que no pensamos en ese rescate. Amemos a nuestro Señor Jesucristo por encima de este mundo. El versículo 15 en adelante nos dice que los siervos de Dios estarán para siempre delante de su trono, sirviéndole día y noche, y esto nos da la idea de que se trata de una comunión eterna con Él. Estar eternamente en la presencia de Dios significa ser saciados del hambre espiritual. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. El hambre espiritual llena los corazones de las almas. La sed del alma tiene que ver con esa sed que realmente todos andan buscando en las cosas materiales, andan buscando en el éxito, andan buscando en el dinero, andan buscando en los placeres de esta tierra. Todos buscan afanosamente una aceptación, pero están buscando en cisternas rotas, porque finalmente no van a poder ser saciados. Pero el Cordero, nuestro Señor, dice que aquellos que han sido rescatados, conocidos por Dios y rescatados de este mundo, serán para siempre saciados por el Cordero. El Cordero proveerá todas las necesidades del alma a sus siervos, guiará a fuentes inagotables de aguas que saciarán eternamente la sed del alma y consolará para siempre, enjugando toda lágrima de los ojos de sus siervos. Quizás para algunos el secularismo ha arrebatado toda noción eterna porque únicamente piensan en lo terrenal, piensan en el hoy, no tienen temor por sus almas, no tienen temor por lo que pasará después de la muerte, porque creen que la muerte es el final de todo, sin embargo es el comienzo de lo eterno, de la vida eterna, la cual no puede ser proporcionada por el secularismo, porque ni siquiera piensa en eso. El secularismo de este mundo que no piensa ni teme a Dios jamás podrá ofrecer el consuelo que nos ofrece únicamente el buen pastor. Ser pastoreados por ese Cordero, dice el versículo 17, el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. No permitas, hermano, que este mundo que no piensa en lo eterno te arrebate la esperanza de estar para siempre pastoreado por el único Cordero inmolado, el cual ahora está revestido de gloria, de justicia, y también esos manantiales inagotables están dispuestos para ti. Quizás las aflicciones, las tensiones y las presiones de este mundo dirigen a la humanidad a buscar respuestas en esta tierra. Pero este tiempo es un preludio también, donde Dios está dando la oportunidad para el arrepentimiento a aquellos que no conocen a su Creador, ni siquiera han pensado que hay un Creador, porque se piensan que se han creado ellos a sí mismos y que ellos mismos se valen por sus propios medios. Te hablo a ti, quizás solamente has pensado que tu vida es materia
Nadie se ha fijado en ti, nadie ha posado la mirada porque crees que no eres importante, pero el Cordero pagó el precio por tu alma, por tu vida, para saciarte. Esa búsqueda ha terminado porque si te acercas al Cordero, si te arrepientes, si te reconcilias con Dios, entregándole todo tu pecado y estás dispuesto para despojarte de toda la esclavitud que antes quizás te tenía cautivo, ahora adora al Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Ríndete a Él. Este es el preludio de salvación. No menosprecies el llamado del Rey. No menosprecies, por favor, el llamado al arrepentimiento. Ríndete allí donde estás. Allí confiesa tus pecados. Entrégale tu alma para que seas consolado para siempre, para que seas conocido por siempre entre aquellos que van a ser sellados, y únete a la adoración celestial para cantar y proclamar salvación a tu alma. Este es el tiempo de adoración, por haber sido conocidos por Dios, por haber sido rescatados por el Cordero y por su sangre. Y este es el tiempo de salvación. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es fuente eterna de gracia para nosotros. Gracias por este interludio, esta pausa en la destrucción total, en la cual provees también salvación y sigue completando el número de aquellos que son rescatados. Quizás no vamos a ser rescatados de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos por el pecado de este mundo, pero sí estaremos para siempre contigo, pastoreados para siempre en una eternidad gloriosa con tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, por Jesucristo y por la salvación que nos has dado. En su nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.